colocar este tiempo en las manos del Señor y que sea Él hablándonos a través de su palabra. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias te damos en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y Rey. Gracias por este tiempo, por esta tarde en que hemos podido adorarte, exaltarte, por medio de los signos, Señor, y que ahora por tu palabra, tu Espíritu nos ilumine y podamos entender mucho más tu voluntad, la obra de Cristo a nuestro favor, su muerte, su resurrección, su ascensión, lo que Él hizo, lo que Él nos dejó, lo que Él nos entregó, y que podamos en esta tarde ser cada día como Él. Espíritu de Dios, que exaltes a Cristo en medio de la exposición de tu palabra para la gloria del Padre. Te imploramos todo esto, Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a tenerla ahí en Romanos. Vamos a estar en el capítulo 5. Téngalo allí. Y el propósito de esta tarde de nuestro sermón es conocer acerca de la justificación de Cristo en el creyente. Esta doctrina de la justificación en muchos cristianos no ha sido bien comprendida. Todavía muchos viven por medio de las obras para poder ganar o tener la salvación o el poder o el favor de Dios. Muchos pues son creyentes, son cristianos, protestantes, pero viven la doctrina de la justificación todavía bajo el modelo católico romano. La doctrina de la justificación es una doctrina que cuando la entendemos trae libertad. Trae libertad, nos quita un peso de encima y nos ayuda a descansar como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. No es nuestras obras, sino la que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y en esto descansa la doctrina de la justificación. Y nuestro sermón dominical en esta tarde tiene por título La justificación de Cristo en el creyente. Y estaremos desarrollando nuestro tema en 3 puntos. Número 1, ¿qué no es la justificación? Número 2, ¿qué es la justificación? Y número 3, los beneficios de la justificación. Y nuestro texto base es Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Les invito a que lo leamos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Permítame un momentico. Okay. Hermanos, la doctrina de la justificación es de mucha importancia para usted, para mí, para la vida del creyente, para la vida del Hijo de Dios. Y estamos en la obligación de conocerla, de saber qué es, de saber explicarla, de vivirla. Es una doctrina fundamental en el desarrollo de nuestra comunión con el Señor. Esta doctrina, algunos la han llamado
dentro de la Reforma Protestante o dentro de la vida cristiana la columna vertebral del Evangelio. Es la que sostiene todo este sistema de doctrina. Y fue una de las doctrinas detonantes en la Reforma Protestante. La justicia solo por medio de la fe. Y acordémonos que el 31 de octubre de 1517 se dio el inicio a lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante, por medio de un monje agustino de origen alemán llamado Martín Lutero. Una de las causas de la Reforma protestante fue que había una incorrecta comprensión de la justificación por medio de la fe. Y vamos a estar viendo nuestro primer punto, el cual es ¿qué no es la justificación? La carta a los romanos fue escrita a una comunidad de creyentes o de cristianos judíos donde también habían gentiles. Pero al parecer los creyentes judíos estaban teniendo una comprensión equivocada de la justificación. Querían añadir obras. Y eso no solamente lo vemos ahí, también lo vemos en la carta a los Gálatas. Y esta actitud contrastaba con lo que el apóstol Pablo había escrito en Romanos 3:20, que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En pocas palabras, hermanos, lo que dice este texto es que ningún ser humano será declarado justo o libre de culpa, libre de condenación, por medio de las obras de la ley, por medio de cumplir la ley, por medio de obedecer la ley. Y suena algo contradictorio. La ley, hermanos, no tenía la función de salvar. Muchos pensamos que la ley salvaba, pero la ley no fue dada con la intención de salvar. La ley no brindaba salvación. Pero, hermanos, la ley sí mostraba el carácter santo de Dios. Y denunciaba o mostraba el pecado. Pero la ley no salvaba. La ley no salva a nadie. Así lo confirma el apóstol Pablo en el versículo 28 del capítulo 5 donde estamos. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la ley, por la fe, es justificado por la fe sin las obras de la ley. Gálatas 2:21 dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El querer hacer que Dios, hermano, nos vea como justos, como libres de culpa, libres de condenación ante sus ojos y de querer alcanzar la salvación por medio de las obras de la ley, es una incorrecta comprensión de la justificación. Y ese mismo error estaba presente en el catolicismo romano en el siglo XVI. Muchos queriendo alcanzar la salvación por medio del cumplimiento de la ley. La iglesia de la Edad Media creía que la justificación más las obras daba la salvación al hombre. Creía que el hombre era libre de la culpa por medio del sacrificio del Señor Jesucristo
que eso es lo que nos enseñan las Escrituras, pero también enseñaban que el cristiano tenía que hacer obras para ganar esa salvación o el favor de Dios en sus vidas. Por eso, hermanos, se enseñaba que el hombre tenía que cumplir con penitencias, comprar las indulgencias, citar Padres Nuestros, la Ave María, misa, etcétera, para así no recibir el castigo de Dios y así ser librado de su santa ira, por medio de cumplir todos estos requisitos. Y justificar no significa, hermano, hacer a los hombres santos o buenos en su interior. La justificación, es más, hermano, no nos cambia interiormente. Y no es una declaración basada en ninguna manera en bondad alguna que tenga usted o que tenga yo. O si usted fue bueno o fue menos malo, usted va a ser más justo delante de los ojos de Dios. En eso no se basa la justificación. Hermanos, si la justificación cambiara nuestro ser interno, entonces seríamos declarados justos, libres de culpa, buenos, inocentes delante de Dios, por cuán buenos fuimos o somos. Nuestro ser sí es cambiado por el nuevo nacimiento, donde comienza un proceso de santificación que es progresivo, el cual se manifiesta en nuestras vidas por medio de las obras, como es una moralidad correcta, una conducta correcta, un buen testimonio delante de los demás, los medios de los usos de gracia, que son la oración, la predicación, el estudiar la palabra de Dios, el leerla, el ayudar a los necesitados y demás. Pero eso no nos justifica ante Dios. Eso no nos hace inocentes ante Él. Muchos confunden la justificación con el proceso de la santificación. Alguien dijo, en la justificación no hay lugar alguna para nuestras obras. Pero en la santificación es de mucha importancia nuestras propias obras. Es inmensamente necesario. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Y en la santificación se da ese proceso. Tú no puedes decir, yo soy creyente, pero no muestras esa obra en ti, que eres un verdadero creyente o alguien que camina o que cree en el Señor. Pero en la santificación es importante esa obra. De ahí que Dios nos ordena a luchar, a orar, a velar, que nos esforcemos y que trabajemos por agradarle, caminar de su mano, estar con Él, apartarnos del pecado, apartarnos del mundo, apartarnos de aquello que ofende el santo nombre de Dios. En todo eso el Espíritu de Dios nos ayuda en lo que nosotros conocemos como el proceso de la santificación. La santificación, hermanos, es una obra de gracia dentro de nosotros, dentro del corazón, del interior, del Espíritu de Dios que viene a nosotros y nos ayuda cada día a ir apartándonos del pecado. Ese proceso se da en nosotros, dentro. Pero la justificación, hermanos, es un acto de gracia hacia nosotros. Eso quiere decir que es externo, viene de afuera.
La santificación es interna, es del corazón. El Espíritu de Dios lo hace en nosotros. Es una obra de gracia en nosotros. Pero la santificación, en este sentido, es un acto de gracia hacia nosotros. Es un acto de un tercero. No es ni de usted ni de mí. Y es un acto de gracia para con nosotros. El significado de justificación es declarar justo, declarar libre de culpa, declararlo como si usted fuese un inocente siendo culpable. Algunos han dicho es un acto de declaración judicial. Es como cuando el juez presentan al culpable y da una declaración judicial. No, usted es inocente. Aunque sea culpable, es un acto de declaración judicial, porque judicialmente tiene unos efectos ante la sociedad, aunque sea culpable del delito que ha cometido. Entonces, la justificación es una declaración de que nosotros estamos justos, libres de culpa, libres de condenación, y eso equivale a estar libre de todo aquello que nos acusa para condenarnos, de todo aquello que nos acusa con relación a que somos culpables de haber cometido algún delito o de haber quebrantado la ley. En este caso es una declaración de no culpabilidad. Inocente versus libre de culpa. Sabemos que no somos inocentes, somos culpables, pero en esa declaración que Dios da de que somos justificados, nos está diciendo, tú has sido culpable toda tu vida, pero doy una declaración sobre ti de que ahora en Cristo eres justo. O sea, eres declarado libre de toda culpa. La culpa es retirada. La culpa es la consecuencia del pecado y nosotros heredamos esa culpa. ¿La culpa qué? De la condenación. ¿La culpa qué? De la muerte. Esa culpa es quitada, aunque todavía el pecado habita o está o se manifiesta en nosotros. No somos esclavos del pecado. Pero hermanos, la culpa fue quitada, la culpa fue retirada. Por eso es que en el creyente no hay condenación, porque la culpa fue quitada, fue retirada. Pero si hay luchas con el pecado en nuestros corazones, si hay luchas con el pecado en nosotros, Pablo dijo, en mí está una ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios. Y dice él, y es la ley del pecado. Y Pablo dice, hallo esto, que aún el mal está en mí. Cada creyente lucha con sus pecados, lucha interna en el corazón, en el alma, en la mente. Pero hermanos, la condenación, la culpa ha sido quitada. Entonces, la santificación es progresiva y realizada de forma gradual. Cada vez, cada día nos vamos apartando, separando del pecado. Eso es gradual a la medida que caminamos con el Señor. Pero la justificación es completa y consumada una vez y para siempre. La justificación no admite crecimiento ni es susceptible de aumento. El creyente goza de la misma justicia de Cristo en él en el momento de acudir al Salvador por la fe, que de la que gozará para toda la eternidad. La santificación es progresiva. Va aumentando, en unos aumenta, en otros baja, en otros disminuye. Eso es, y en la vida, hermano, uno va en las luchas y va en la santificación así. Pero en la justificación no hay aumento. Es una declaración que se da sobre nuestras vidas una vez y para siempre. Es como el amor de Dios. El amor de Dios, Dios no te ama hoy mucho más que ayer. El amor de Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre.
Tú como hijo de Dios, y entiendan esto, como hijo de Dios, al ofender a Dios, no significa que Dios te dejó de amar hoy porque tú lo ofendiste. El amor de Él no varía. El amor de Él no cambia. Hermano, en el tema de la justificación, el creyente ha sido justificado una sola vez y para siempre. Es una condición que no cambia. Por eso es que la Biblia dice, ¿quién nos condenará? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo quitó la culpa, la sentencia que pesaba sobre ti y sobre mí. La justificación no admite crecimiento ni es susceptible de aumento, hermanos. El creyente goza de la misma justicia de Cristo en su vida, de la misma declaración de libre de culpa al momento de acudir a Cristo por la fe. Hermano, en las Escrituras, la justificación es contrastada no con un estado de impureza o falta de santidad. Y entienda esto. O sea, la Biblia, cuando usted lee las Escrituras, la justificación no es contrastada con un estado de impureza o falta de santidad, sino más bien con un estado de culpabilidad y de condenación. Con el estado de impureza y falta de santidad, el Señor obra en nosotros por la santificación progresiva. Pero en el tema de la justificación se habla más bien de un estado de culpabilidad y de condenación. Al hablar con creyentes, hermanos, uno puede observar que muchos tienen una comprensión equivocada de esta doctrina. Muchos confunden la justificación con la santificación. Muchos cristianos tratan de apaciguar la ira de Dios sobre sus vidas por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de las vigilias, de la lectura de la Biblia, de las ofrendas, de los diezmos. Tratan de apaciguar la ira de Dios sobre sus vidas siendo cristianos. Pero hermano, eso que acabo de decir, ¿qué son? Obras. Son obras. Y Pablo dijo que por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, por tú cumplir las obras de la ley, Dios no va a decir, eres inocente, eres libre de culpa. Muchos creen que llevar un buen testimonio y de ayudar a los pobres o de dar grandes ofrendas o grandes diezmos y traer todo lo que tiene, ya eso es suficiente para alcanzar el favor de Dios en sus vidas. Pero hermanos, eso también es obra. La justificación es un estado que no se puede ganar por los méritos que hace el hombre. En la santificación hay una obra interna. En la justificación no. Y si todo lo anterior, hermanos, no nos justifica o no me hace ganar el favor de Dios, entonces, ¿qué es justificación? Esa pregunta da paso a nuestro segundo punto, y es, ¿qué es la justificación? ¿Qué entendemos por este nombre? Y nuestro texto base, que es Romanos 5:1, ¿cómo dice? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero dice justificados. Justificación viene de una palabra griega que es dikaio y tiene una gama de significados, pero el sentido más común es declarar justo. Declarar justo. Es una declaración legal donde Dios la culpa la quita. La culpa es quitada. Y las consecuencias de la condenación es retirada.
hermano, y eso Dios lo hace una sola vez y para siempre. Por eso, desde la Biblia argumentamos que el verdadero creyente, el Hijo de Dios, no puede perder la salvación. Por eso decimos, la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque ha sido declarado justo. Dios ha declarado a ese creyente, a ese Hijo de Dios, libre de culpa. Ha quitado la condenación, ha retirado el sentido de la culpabilidad sobre ese creyente, sobre esa persona. En el estrado judicial, Dios ha quitado eso. La culpabilidad sobre el creyente. Ahí Pablo dice, ¿quién condenará? ¿Quién condena, hermano, a los hijos de Dios? Nadie. Y dice, Cristo, el que justifica. ¿Por qué? Porque Él quitó, Él retiró la culpa. Ya no tenemos que pagar un castigo por el pecado. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios nos ve libre, hermanos, de toda culpa, de toda condenación. ¿Cómo nos ve Dios actualmente a ti y a mí como hijos de Él, como creyentes? Libres de toda culpa, de toda condenación. El versículo 1 dice, justificados. Allí en su Biblia lo puede ver. Literalmente es siendo justificados. O también habiendo sido justificados. El apóstol Pablo da por sentada la justificación. El versículo 9, mírelo ahí en su Biblia, confirma que esta justificación ya se realizó. ¿Cómo dice el verso 9? Pues mucho más, estando ya justificados. Ya se realizó. Estando ya tú y yo estamos libres de culpa, de condenación delante de los ojos de Dios. Ya fue algo que se hizo. Mire, Dios no va a declarar justo a sus hijos. Ya Él declaró justo a sus hijos. Ya Él quitó la culpa. Ya Él los hizo libres de toda condenación. Este hecho ya no se puede cambiar jamás, hermanos. Ya no se puede cambiar jamás. El veredicto no puede ser cambiado. El gran juez ya dijo, ellos son libres de culpa. El gran juez dio su sentencia. ¿Y cuál fue la sentencia del gran juez? Para ellos no hay cárcel. Para ellos no hay condenación. Ellos ahora están libres. Hermano, y eso no puede ser cambiado. Dios fue el juez y fiscal en el tribunal que nosotros enfrentamos. Y Él no se equivoca en la sentencia, hermanos. Dios declaró justo y libre de culpa al creyente, una sola vez y para siempre. Él ya lo hizo, Él ya lo pronunció. Él no puede anular esa sentencia, hermanos. Ya Él lo declaró. Por eso es la seguridad de la salvación. La justificación fue realizada, hermano, en el pasado. Y nosotros entendemos que en el decreto de Dios, en ese decreto eterno, Dios nos justificó. Él declaró, voy a justificar a un pueblo, voy a justificar a mis hijos. Y la recepción en el tiempo de la justificación se da en nuestras vidas a través de la fe. Llegado el cumplimiento del tiempo, cada uno de nosotros conoce a Jesucristo. Y por medio de la fe, Dios declara la justicia de Cristo en nosotros. Nuestros pecados son perdonados, la condenación es quitada, la condena eterna de la muerte separado de Dios
es quitada. Y hermanos, el versículo 1 dice, que estamos leyendo de Romanos 5, dice, justificados pues por la fe. La fe es el medio para recibir la justificación, no las obras, sino la fe. Ahora bien, la fe no es la causa de nuestra justificación, sino el medio para nosotros recibirla. Muchas personas confían en su fe y no entienden que es el objeto de la fe lo que salva y no la fe en sí misma. La fe en sí misma no salva. Más bien, nuestro Señor Jesucristo salva a través de la fe. Justifica a los creyentes a través de la fe. Ahora, la fe es un don de Dios. Dios nos da ese don de la fe para recibir la salvación, para recibir la justificación. Pero hermano, ¿por qué por medio de la fe? ¿Por qué creer en algo que nosotros no vemos, pero que sí existe? ¿Por qué Dios escoge la fe para que nosotros obtengamos la salvación, la justificación? Y me gusta mucho una respuesta que alguien da en una teología sistemática y dice que la fe de Dios en nuestros corazones es totalmente opuesta a depender de nosotros mismos. Esta fe nos lleva a su verdadero objeto y el objeto de esa fe es nuestro Señor y Salvador. A depender de Él. La carta a los Romanos capítulo 4, versículo 25 enseña lo siguiente. Dice que el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice, entregado para nuestra justificación, siendo sujetados a quebranto, padecimiento y muerte. Hermanos, si Jesús pagó nuestras culpas, como muy bien lo enseñaba nuestro hermano Arnaldo en la escuela dominical, Jesús pagó nuestras culpas. Jesús recibió el castigo que usted y yo merecíamos recibir. Él fue nuestro sustituto en la ejecución de la sentencia. La sentencia fue declarada sobre el Hijo. Y así Dios no resultó siendo injusto. Creo que una vez, no sé si compartía con ustedes o con alguno, ¿qué tal si Dios hubiese dicho desde el cielo, los perdono a todos? Algunos han dicho, ¿no era más fácil que Dios dijera desde el cielo, los perdono a todos, en vez de mandar a su Hijo a morir en lugar de nosotros? ¿Usted no cree que era más fácil? Si Dios es Dios, Dios todo lo puede y Dios es el perdonador, os perdona a todos. Pero si Dios dice, os perdono a todos, sin dar un castigo, eso haría a Dios injusto. El sentido de justo es que se debe de brindar un castigo por la injusticia. Y si Dios dice, os perdono a todos, sin haber un castigo, Dios sería injusto porque no castigó a aquellos que eran culpables y merecían la muerte. Por eso Cristo tiene que venir. Por eso Cristo es nuestro sustituto en la ejecución de la sentencia. Dios no es injusto y castigó a su Hijo en lugar de nosotros. Ese es el sentido de que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Tú y yo somos el fruto de la aflicción de su alma. Y dice las Escrituras que por su conocimiento Él justifica a muchos y lleva nuestras iniquidades. Jesús, hermanos, pagó el precio
nuestra culpa fue quitada. No somos aceptos delante de Dios por nuestras obras. Hermanos, si fuera por nuestras obras, el que cumpliese los 10 mandamientos no hubiese necesidad de que Cristo hubiese venido. No somos aceptados delante de Dios por el cumplimiento o por nuestras obras. No somos perdonados delante de Dios por lo que tú haces o yo hago. Solamente somos aceptos delante del Padre eterno por medio de una sola obra. ¿Y cuál es esa obra? La obra del Señor Jesucristo. Esa es la única que vale. Esa es la que vale delante de Dios. Dios te ve a ti y a mí ahora por medio del Hijo, por medio de la obra de su Hijo. Dios desde la eternidad, hermano, determinó castigar el pecado en la persona de Cristo. Cristo paga por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pasados, presentes y futuros. Cristo pagó por esos pecados. Aún tus pecados, siendo cristiano, siendo creyente, lo que tú vas a cometer en un futuro, ya Él los pagó. Mucha gente le da miedo estos temas o se confunde. El pecado, entonces no estamos hablando que salvo, siempre salvo, ¿no? Pero hermanos, el sacrificio de Cristo pagó tus pecados pasados. Que tus pecados pasados no te atormenten. Cristo los pagó. Cristo paga por tus pecados presentes. Y Cristo pagó por tus pecados futuros. Hermanos, si no fuese así, nuestra libertad de la condenación, hermanos, no sería completa. La culpa persistiría todavía sobre ti y sobre mí. La justificación fue realizada una sola vez y para siempre. Dios en este momento te ve a ti y a mí libre de culpa, libre de condenación. Y eso solo es posible por medio de la sangre derramada por su Hijo en el Calvario. Los verdaderos creyentes, hermanos, jamás serán condenados debido a que han sido justificados y retirada la culpa. Pero escuchen lo que digo, los verdaderos creyentes. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, hermano? Hay que tener claro lo siguiente, y espero que no me malentienda, y es esto. Si le queda alguna duda o algo, puede preguntar al final. Sabemos que muchas veces no estamos muy relacionados con esta doctrina, y en muchos puede traer algunas preguntas, algunas inquietudes. Pero hermano, las aflicciones de los cristianos les sobrevienen por diversas circunstancias e inclusive por su propio pecado. No son, hermano, estrictamente hablando, castigos por causa del pecado. Mira lo que estoy y vaya teniendo esto. No son castigos por causa, hay unas consecuencias por causa del pecado. Pero no son, hablando estrictamente desde un aspecto legal de la justificación de Cristo en el creyente, cuando sobrevienen diversas aflicciones y pruebas, inclusive por el pecado, no son castigos de Dios por causa del pecado, sino más bien la disciplina del Padre eterno. O sea, el pecado, hermano, deja consecuencias graves en el creyente. Deja consecuencias desastrosas. Pero esa disciplina no son, hermano, manifestaciones de la ira de Dios sobre sus hijos.
ni tampoco sirven para propiciar nuestros pecados, porque esto sería contrario al Evangelio. Minimizaría el sacrificio de Cristo y aún sería contrario a la justicia de Dios, puesto que Cristo ya pagó nuestras deudas y Dios ya no nos va a exigir un doble pago. Cuando tú y yo como creyente pecamos, muchas veces pensamos, oh, viene la ira de Dios sobre mí, me va a destruir y Dios me va a castigar sobre ese pecado. Y sí, hermano, entienda algo, hay una consecuencia, se vive, Dios nos disciplina a cada uno de nosotros, pero entienda algo, que legalmente Dios castigó a su Hijo. La ira de Dios legalmente fue ¿sobre quién? Sobre su Hijo. Dios no te va a exigir un pago que ya su Hijo hizo, porque eso sería un doble pago. Muchos de pronto se preguntarán, entonces, ¿qué sucede cuando los creyentes pecan? Quizás es la pregunta de muchos ahora. ¿Qué sucede cuando los creyentes pecan? La respuesta de la Biblia, y ojo hermano, mírenla bien, ¿qué sucede cuando los creyentes, y hago la claridad, los creyentes, los hijos de Dios, pecan? Y estos temas no hay que tener miedo de tocarlos. La respuesta bíblica, hermano, pierden la justificación. No pierden la justificación, sino más bien su comunión con Dios. Su comunión con Dios. Si hemos sido justificados en Cristo, hermanos, nuestros pecados cotidianos no nos pueden condenar. Y no confunda, o sea que yo puedo pecar. No, el verdadero creyente, hermano, no va a andar pecando. El verdadero creyente se va a apartar del pecado. Fuimos llamados a la santidad. Entonces, si hemos sido justificados en Cristo, nuestros pecados cotidianos no nos pueden condenar, pero si no los confesamos, si no nos arrepentimos de ellos, entonces traerá la disciplina de Dios sobre nuestras vidas. Para entender mucho mejor esto, me gusta la siguiente definición que alguien da. Y es, hay una diferencia, hermano, entre el perdón legal y el perdón paternal. Perdón legal, perdón paternal. El perdón legal o judicial es recibido en el momento de nuestra justificación. Es decir, al arrepentirnos y creer en Cristo. Perdón legal. Dios me perdona como juez y recibimos este perdón una vez y para siempre, hermanos. Perdón judicial. Eso es una vez y para siempre. De lo contrario, tocaría crucificar a Cristo continuamente. Cada vez que pecamos. Y eso era lo que había en el Antiguo Testamento. Cada vez que el pueblo pecaba, una vez al año, traían el cordero, lo mataban, pedían perdón por los pecados y así todos los años. Cristo murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Y hay un perdón judicial que es una sola vez y para siempre. El perdón paternal, Dios nuestro Padre, trata con nuestra posición como hijos y nuestra relación con Dios como el Padre Celestial. Y en este caso, o en el caso del pecado, Dios entra a disciplinarnos como hijos por causa del pecado.
Hay que tener claro lo siguiente sin malinterpretar, hermanos. Los creyentes pecan. ¿O cuál de los que está aquí no ha pecado, hermano? Levante su mano. Todos pecan. Todos, con mente, pensamiento, sin hacerlo. Pero solamente con pensarlo, ya hemos pecado. Todos pecamos, no hay inocente ni a uno. Todavía tenemos en nosotros ese remanente de pecado y luchamos por la gracia de Dios para caminar en santidad con la asistencia de su Espíritu Santo. Si eres un justificado, realizarás por la nueva naturaleza que recibiste por el nuevo nacimiento, realizarás obras justas. Mostrarás tu fe por medio de las obras, de que vean que eres un creyente, que eres un cristiano, que eres un hijo de Dios. Buscarás agradar a Dios, buscarás agradar al Señor, no buscarás ofender su gloria. Ya nosotros no pecamos por miedo a perder la salvación, sino por temor, hermanos, a ofender a un Dios santo y justo. Ya eso cambia todo el sentido. Si persistimos en el pecado y lo practicamos, simplemente, hermano, no hemos nacido de nuevo. Si persistimos en el pecado, si lo practicamos y seguimos, no hemos nacido de nuevo, no eres un hijo de Dios. No eres un creyente, ya que el llamamiento en Cristo es a una vida santa, apartada del pecado y viviendo solo para Dios. Ahora bien, hay que entender lo siguiente. La justificación es lo opuesto de la condenación y consiste en dos partes. Primero, nuestra culpa es borrada y fue borrada por medio de Jesús en su sacrificio. Segundo, la justicia es dada, como se llama la palabra también, acreditada o cargada o puesta en nosotros por medio de Cristo con todas sus recompensas. Si ya Dios te ha perdonado y ha quitado la culpa por medio de Cristo en ti, hermano, lo que siempre hemos estado preguntando, ¿quién podrá condenarte? ¿O qué más podrás añadirle a esto? Si tenemos claro, hermano, esta doctrina de la justificación, seremos libres, hermano, de muchas culpas que cargamos hoy en día. Y gozaremos de los beneficios de esta gran verdad. No nos dejaremos engañar por lo que hoy hacen mercadería de la fe y dicen que si no haces, si no das, si no esto, si no traes, la ira de Dios estará sobre tu vida. Hermano, ya la ira de Dios fue sobre su Hijo. Y el castigo por el pecado fue sobre su Hijo. Ya tú y yo estamos libres de culpa, libres de condenación, libres de pecado. Y a pesar que pecamos, y si persistimos en el pecado, y si eres un verdadero hijo de Dios, vas a ser disciplinado por Dios. ¿Qué dice Hebreos? Que Dios al hijo que ama, ¿qué? Disciplina. La gran verdad, hermanos, es que no hay maldición sobre el creyente porque Cristo las llevó en la cruz. No hay ninguna maldición. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esta bendición tampoco se perderá. Fuimos bendecidos en Cristo. No dice, seremos bendecidos.
Eso ya no se puede cambiar, hermanos. Hay mucha gente que dice, no, que las maldiciones generacionales, que tienes que renunciar. Hermanos, ya Cristo ha cambiado todo eso. La maldición del pecado y de la muerte fue quitada en Cristo. Ahora estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Los beneficios del sacrificio de Cristo son completos para sus hijos. Y eso da paso a nuestro tercer y último punto, que son los beneficios de la justificación. Nuestro texto base dice en Romanos 5, 1 y 2, dice, tenemos paz para con Dios. Y el verso 2 dice, tenemos entrada a esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de gloria. Hermano, y muchos hemos malinterpretado la paz de Dios. La paz no es sentirse bien en este mundo debido a que vivimos con lo suficiente para sustentarnos y así sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Eso da alegría, da un gozo temporal, pasajero. Eso hace parte de estar bien sobre esta tierra. Y eso lo viven tanto los cristianos como los no cristianos. Y es más, creo que los no cristianos viven hasta mucho mejor en el sentido material que los creyentes. Hermano, ¿quiénes son los más ricos del mundo? ¿Son creyentes? ¿Son cristianos? No. Muchos no son creyentes. Pero, hermano, ese no es el verdadero significado de tener paz. Muchos entienden la paz en el cristianismo como la ausencia de problemas, la ausencia de sufrimiento o escasez y abundancia de cosas. Si así fuera, hermano, el no creyente goza de más paz que nosotros. Ellos tienen más que nosotros, hasta les va mejor que a muchos de nosotros, de los creyentes, de los cristianos. Y así lo experimentó el salmista en el Salmo 73. Dice el mismo salmista, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, pero esa no es una verdadera paz. El salmista entendió que la verdadera paz estaba en lo que él dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El rico de la parábola dice en los evangelios, alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Este sí que gozaba de paz en este mundo. Pero al final de sus días, Dios lo llamó a rendir cuenta y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Ahí pedir tu alma en griego es una palabra que equivale a rendir cuentas. Una palabra en términos contables. Esta noche vienen a pedir tu alma. Sé rico para con Dios. Dice la misma parábola. Hermanos, la paz de Dios no es igual a la paz que da el mundo. El mismo Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. El texto está diciendo que el mundo te da paz. El mundo te da paz de cierta manera en muchas cosas, pero eso en el cristianismo es diferente. Por eso el no cristiano se siente bien sin Dios. Y mucho más cuando disfruta de los bienes materiales y demás sobre esta tierra, porque goza de una paz temporal. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo la doy. El texto dice que tenemos paz para con Dios de Romano. ¿Y cuál es el verdadero significado de la paz para con Dios?
La respuesta la encontramos en el versículo 9. Mírelo allí mismo, Romanos 5, versículo 9. Pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira, hermanos. Estar a paz con Dios es haber sido liberados de la terrible ira. De la terrible ira de Dios que ha de manifestarse sobre esta tierra. Éramos enemigos de Dios. Ahora hemos sido reconciliados con Dios por medio de su Hijo. La condenación, la culpabilidad fueron retiradas, hermanos. Ahora sí que verdaderamente descansamos en paz. Ahora sí vivimos en paz. Ahora, hermano, podemos morir en paz por la obra de Cristo. Hemos sido reconciliados con Dios. La terrible ira de Dios ha sido quitada de nosotros. Si no entiendes el verdadero significado de la paz que recibimos por medio de la justificación, pídele a Dios que te ayude a entender esta gloriosa verdad. Si no la comprendes, si no entiendes el verdadero sentido de la justicia, de la justificación, de haber sido perdonados de una sola vez y para siempre, de que la ira de Dios fue retirada, fue quitada, hermanos, no hemos comprendido el verdadero significado del Evangelio. No hemos comprendido el verdadero significado de la cruz. No hemos comprendido el verdadero significado de la obra de Cristo. Solo por medio de Jesucristo podemos disfrutar, hermanos, de esta gracia, de la gracia de habernos quitado la sentencia de condenación que pesaba sobre nosotros. Muchos tienen miedo a morir. Muchos, en el momento de morir, aún creyentes, tienen miedo a morir. Hermano, no debemos de tenerle miedo a la muerte. Sí, como personas, quizás te sentimos temor. La paz de Cristo ha sido dada a nosotros. De tal manera, hermanos, que si llega el momento de morir, ese será el momento más feliz de tu vida. Porque en ese momento que partas de este mundo, Dios te va a ver por el medio del Hijo y te va a decir, sigue, ven conmigo a estar por siempre. Hermanos, tú no haces la paz con Dios. Dios es quien hizo la paz para con nosotros por medio de la ofrenda expiatoria de su Hijo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo a los hombres, no tomándole en cuenta sus pecados. El hombre jamás hubiera podido tener paz o reconciliarse por sí mismo con Dios. Ese es el sentido de la gracia. Dios se dignó a mirarnos. El Salmo 113, versículos 5 y 6, para ir terminando, dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Quién como Dios? Hermanos, solo Dios con mirarnos se humilló. Solo con mirarnos se humilló. Y que Él lo haya hecho fue de pura gracia de parte de Él para con nosotros. No de parte de nosotros
para con Él. Él nos hizo un favor al inclinar su cabeza y posar sus ojos sobre ti y sobre mí. Por eso ahora tenemos entrada a esta gracia solo por el favor de Dios, por su gran amor, a pesar que Él, sabiendo que somos pecadores, a pesar de que Él conocía aún nuestros pecados futuros, a pesar de que Él conocía los pecados que tú no habías cometido, pero que ibas a cometer, Cristo murió por nosotros. Y Cristo murió por todos esos pecados. Y Dios no tuvo en cuenta ninguno de esos pecados en nosotros, sino que los castigó en su Hijo. En toda la obra de salvación, la gloria es totalmente de Él. Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. No es tan solamente que tú aceptes al Señor. Muchos creen que es Dios suplicando al hombre que lo reciba, que lo acepte, que lo deje entrar en su vida. No, hermanos, no. Es todo lo contrario. Debemos suplicar misericordia. Debemos de correr todos los días, hermanos. Venir ante Él, suplicar por su gracia, suplicar por su perdón, para que Él nos acepte por medio de la obra del Señor Jesucristo. Y eso lo cambia todo. Eso humilla a los hombres. No eres que si tú quieres o no quieres, es Dios buscándonos a nosotros, hermano. Y eso cambia nuestra manera de buscar a Dios, de adorar, de servir al Señor. En el juicio final, ¿cuál crees que será la declaración del gran juez sobre tu vida? ¿Culpable o libre de culpa? Solo si estamos y morimos en Cristo, la declaración final será libre de culpa, libre de condenación, justos. Pero si morimos lejos de Cristo, la declaración será culpable, alejado de Dios para siempre. Hermanos, que esta doctrina nos ayude cada día a descansar en la obra de Cristo, a no amar el pecado, a rechazarlo, pero a descansar en la justicia que Él hizo por nosotros una sola vez y para siempre. Hay un proceso de santificación progresiva. En muchos se apartan del pecado, en otros es más difícil apartarse del pecado, pero el Espíritu Santo hace la obra. Para concluir, en estos días hablaba con alguien de Sansón. Aparecen los héroes de la fe. Y fue un hombre cuya debilidad fueron las mujeres. Si ha leído la historia, la debilidad fueron las mujeres. Hermano, él sufrió las consecuencias del pecado. Le sacaron los ojos y fue llevado a esclavo, trabajó. Al final de su vida él clamó a Dios. Y Dios lo escuchó. Y pudo matar a todos los filisteos que allí estaban. Pero él fue salvo. Ahí están los héroes de la fe, en Hebreos. Pero todo lo que pasó. Pero hay otros hombres que no tuvieron esa clase de vida que tuvo Sansón o Salomón. Noé, Moisés, muy diferente en su modo de servir, buscar a Dios. El proceso de santificación en muchos es diferente, no es lo mismo. En otros lleva un proceso más largo, en otros pelean, luchan más con sus pecados, otros es más fácil. Pero hermano, la gracia de Dios nos sostiene. Y lo único que trae perdón a nuestras vidas es entender este tema. Cristo murió por nosotros una sola vez y para siempre. Que el Señor los bendiga, hermano, que el Señor les guarde. Les invito a orar.
Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias te damos en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a caminar en tu obra, Señor. A saber que hay luchas, hay pruebas, hay tentaciones en cada uno de nosotros. Pero tu palabra dice que no nos dejarás pasar una tentación que no podamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, en los momentos difíciles a buscar refugio en ti y a entender tu obra, Señor, a que fuimos justificados por medio de Cristo. Y que esa tristeza, Señor, que es para arrepentimiento, sea en nuestros corazones cuando te ofendamos, para venir corriendo delante de tu trono, Señor, pedir perdón y saber que en ti hallamos gracia en el oportuno socorro. Gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por esta iglesia local que tú estás levantando y edificando para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.